Buenas noches. Iniciamos la mesa de lectura de este primer encuentro de novela negra y fantástica que organizó la Corporación Letras de Chile junto a la Universidad Católica. Entonces, voy a presentar a las personas a los escritores y escritoras que nos van a acompañar esta noche, en el mismo orden en que aparece en el programa. La primera lectura la va a hacer Gabriela Aguilera, escritora y tallerista. Ella tiene más de 10 libros publicados, entre cuentos, novelas, microcuentos, nanonovelas, entre los años 1976 y 2020. Entre sus textos más recientes se puede destacar Guerreros de Dios, de Asterión, año 2016, En una maleta, año 2018, y Los árboles hablan en Salem, que es del año 2020. Sus textos han aparecido en diversas antologías digitales y en soporte de papel en Chile, España, Argentina, Croacia, Perú, Estados Unidos, Francia, Venezuela, México, Alemania, Italia y Bulgaria. Obtuvo la beca a la creación literaria el año 2009, el 2016, el 2018 y el 2021. Gabriela es miembro fundadora del colectivo Señoritas Imposibles, que son escritoras chilenas de narrativa negra, y es miembro fundadora de la red de escritoras de microficción. Es una de las creadoras del proyecto Basta contra la violencia de género y actualmente es encargada del área de internacionalización de dicho proyecto. Gabriela expresa el universo femenino en las novelas negras y hoy le vamos a dar a ella la palabra para la primera lectura que va a compartir con todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Primero agradecer a Letras de Chile por la creación del espacio, por haberme invitado además, y las gracias a los compañeros de panel y a Cecilia, que es top haciendo la conducción. Bueno, yo voy a leer un texto que pertenece a mi libro que va a salir este segundo semestre, que se llama Reconstitución de escena. Pedrero ser una palabra mágica, esbozo para una crónica. Dicen que las cosas pasan, el tiempo lo cura todo y la memoria es frágil. El caso del asesinato de Alicia von Guzmán me llegó cuando tenía 11 años, en la forma de un relato contenido en un libro en la biblioteca de mi casa. Las imágenes atenazaron mis pesadillas. El texto dejaba la duda acerca de lo ocurrido y ese espacio nebuloso, instalado en el silencio y congelado en el tiempo, se hacía más siniestro. Muchos de los sitios nombrados estaban en mi entorno y podía verlos cuando caminaba por mi barrio. Se constituían en escenarios de mi vida infantil. Alicia había sido compañera de mi tía cuando ambas cursaban las humanidades en el Liceo 6 de Miñas, y mi madre también estudió allí. Yo lo haría muchos años después. Sentí una cercanía emocional con el caso, y aunque la ciudad había cambiado, el barrio se mantenía más o menos igual que en la década del 40, con los mismos conventillos y cités, los mismos negocios, los mismos prostíbulos. Alicia era una chica del barrio Franklin. Seguramente recorrió el bandejón central de Avenida Mata, los comercios de San Diego, la Arbolada, Arturo Prat. Debe haber comprado en el Matadero y paseado en el Parque Cousiño. Subiría a los tranvías, escucharía las radionovelas románticas, el programa Nostalgias Musicales en Radio Agricultura, interrumpido por las noticias del Reportereso o los comerciales que insistían sea genial, tome genial. Como todas sus coetáneas, leería la revista Secran, que contaba las novedades de Hollywood. Probablemente oía los comentarios acerca de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba en su última fase, y tarareaba las canciones de los Panchos. Alicia Von era una chica como muchas de ese barrio obrero que tenían que hacerle el quite a los borrachos que pululaban en torno a los boliches clandestinos de la venta de vino bigoteado y a los viejos del saco que vagaban por las calles, haciendo creíble para los niños el susto que le metían los adultos. Cuando le pregunté a mi tía por Alicia Von, ella bajó la voz y abriendo mucho los ojos susurró: era muy linda, la mató su novio, el doctor Pellicier.
No quiso contarme más. Por esa sentencia y el silencio cargado de sugerencias que le siguió, la figura de la hermosa chica asesinada por el novio me creció en la imaginación. Alicia Bond fue asesinada el 11 de junio de 1944, el fin de semana de Corpus Christi. No tengo claridad acerca de las circunstancias en las que Alicia conoció a Guy Pelissier. Él pertenecía a una familia acomodada del sector de Plaza Ñuñoa, el barrio alto de la época. Tenía 31 años, pero en ese tiempo era bien visto que un hombre fuera mayor que la mujer en una relación de pareja. Se pensaba que era bueno que tuviera experiencia para que le enseñara. Pelissier era médico, bombero y guapo. Un buen partido. Alicia debe haberse deslumbrado. Guy era alguien de quien ella podía presumir ante sus amigas y para su familia, si es que supo del romance, debe haber sido una seguridad para el futuro de la hija mayor. O a lo mejor no, y temieron por la virginidad de Alicia, la deshonra que podría condenarla a una soltería solitaria o a una maternidad vilipendiada. Según los periódicos, Alicia era un ángel, una niña ingenua, una caperucita que se había topado con el lobo feroz, Guy Feroz, lobo Pelissier. Y si esto había sucedido en pleno 1944, cuando el país se consideraba a la altura de otros con más suerte, las chiquillas de Chile no estarían seguras porque los lobos andaban sueltos. Los hechos ocurrieron más o menos así. La tarde del domingo 11 de junio de 1944, Alicia se puso un abrigo azul sobre un traje de terciopelo marrón, tomó su cartera y salió de su casa diciendo que iba al cinematógrafo. En realidad, subió a 2 buses y se reunió con su novio en la esquina de 10 de julio con Portugal. Fueron en el auto de él, un Chevrolet gris 1939, hasta Pedreros, un lugar de Cerro Agreste y Zarzamoras al que iban las parejas. Pelissier contó que estaba fumando un cigarrillo y conversando con Alicia cuando percibió que alguien los miraba entre las zarzamoras. Un tipo salió de las matas, los apuntó con un arma, Pelissier tiró el cigarro e hizo que Alicia se agachara al interior del auto para protegerla. Luego le dispararon y él respondió con su pistola debidamente inscrita. Desesperado y pidiendo ayuda, sacó a Alicia del auto, herida en su sien derecha. Había personas en las cercanías que escucharon sus gritos y corrieron a auxiliarlo, pero no tenían las capacidades para hacerlo, así que él decidió ir hasta el retén de carabineros más próximo, ubicado en calle Santa Elena. Le ayudaron a meter a Alicia al auto y Pelissier, herido en el pecho, condujo rápidamente hasta el retén. Se dice que Alicia murió allí, sobre un banco de madera en que Pelissier la depositó, cubierta con su abrigo azul, mientras los carabineros realizaban las gestiones administrativas de manera lenta e ineficiente. Luego fue trasladada a la posta 2, que estaba poco más allá del retén, en la calle Maule. Nadie le creyó a Pelissier. Estaba hospitalizado en la clínica Santa María por la herida que tenía en el pecho, voluntariamente incomunicado, y no asistió a las 2 reconstituciones de escena que realizó la policía. Todo apuntaba a su culpabilidad y a que había abusado sexualmente de Alicia. No existían las pruebas de ADN o los peritos especializados como el señor Gutiérrez o Rabanal. Aunque la policía sí contaba con algunos elementos criminalísticos. Investigaban como podían, como se les ocurría que podía hacerse y como lo han reconocido muchos, obteniendo información y confesiones aplicando tortura. Hacían esfuerzos, pero no eran los mejores profesionales en investigación policial, sabían poco y nada de perfiles psicológicos y lectura de la escena del crimen, y en la actualidad, pese a los adelantos científicos, siguen cometiendo chambonadas, como en el caso de Catherine Vázquez Muñoz. Entre gallo y medianoche, la policía encontró a 2 gañanes a los que responsabilizó del asesinato, resultado de un intento de asalto que había salido mal. Uno estaba en libertad luego de cumplir condena por homicidio y el otro era el cuidador del terreno donde hoy está la Universidad Católica. Confesaron ser culpables, fueron rápidamente juzgados y, como nunca, en 2 meses los tribunales tenían una sentencia: 20 años de cárcel para el autor de los disparos y 15 para el cómplice. Pelissier nunca pudo sacarse el estigma de ser el lobo feroz del cuento. Nadie creyó jamás que los 2 imputados eran los culpables de la muerte de Alicia. Todos pensaban y aseguraban que Pelissier, con sus billetes y sus conexiones familiares con un expresidente de la República y el ministro de Salud, había encontrado la salida perfecta. Se decía que había pagado a estos hombres pobres e ignorantes para que fueran a la cárcel en su lugar. Se dijo también que en el trato estaba la promesa de que no cumplirían la condena completa y que se moverían resortes ignotos para dejarlos en libertad en cuanto la opinión pública se apaciguara. La liberación del autor de los disparos a solo 11 años de dictada la sentencia parece refrendar la hipótesis popular que quedó consignada en una canción. Pelissier se fue de Chile y murió en 1988. La gente decía que su partida era otra muestra de culpabilidad.
Transcurridos los años, 77 para ser exactos, la figura de Alicia se desdibuja en el imaginario colectivo. Sin embargo, en el barrio y en mi familia, ella aún permanece. También para mí. La historia se cuenta entre murmullos, la chica mártir que era nuestra, la chica angelical baleada en el sitio solitario de Pedreros. Alguna vieja canta su canción, marcando la voz para nombrar al asesino. Alicia, siempre viva para mí, siempre viva a través de las fotos de los diarios y las revistas de la época, siempre viva de 17 años, siempre viva caminando por nuestras calles. Existen algunos hechos colaterales que, pese a no pasar inadvertidos en su momento, no fueron dimensionados en su magnitud y profundidad. Uno de ellos fue que las feministas chilenas, que en ese momento luchaban por el derecho de las mujeres a votar, organizaron una marcha multitudinaria hacia la Moneda, protestando por la muerte de Alicia y en solidaridad con su madre. De luto, las mujeres caminaron por la Alameda, en silencio. Fue tal vez la primera marcha feminista en el ánimo de obtener justicia para una mujer víctima, cuando el vocablo femicidio ni siquiera figuraba en la mente de la antropóloga que lo definió. Los diarios titularon: "Se moviliza el corazón femenino en una cruzada de justicia". La prensa muestra en blanco y negro la enorme cantidad de mujeres que se agolparon frente a la Moneda y los tribunales. Las voceras se presentaron ante Juan Antonio Ríos, el entonces presidente de la República. Le exigieron que castigara al culpable de la muerte de Alicia Bon. No era posible que en Chile una mujer fuera asesinada y no se diera con el responsable para castigarlo, o que se permitiera que el criminal quedara en la impunidad. Todas estaban seguras de que Pellicer era el asesino y demandaban que, a pesar de su dinero y clase social, fuera detenido y condenado. Luego, las mujeres marcharon hasta los tribunales de justicia, donde le hicieron saber sus requerimientos ciudadanos al presidente de la Corte Suprema. Otro hecho llamativo fue el que apareció posteriormente en un cuento de René Vergara, en el que se asegura que una sola bala hirió a Alicia y a Guy. La bala, salida de la carabina que portaba uno de los acusados, habría chocado con la barrita de la ventanilla pequeña izquierda del Chevrolet gris y se habría partido en dos. Una de las partes habría herido a Pellicer en el pecho y la otra a Alicia en la sien derecha. Es una hipótesis sorprendente, como lo reconoce el mismo René Vergara, pero posible, y la policía lo habría demostrado. Queda la duda acerca de la trayectoria que siguió la parte de la bala que le dio a Alicia. Si esa hipótesis es cierta, es dable suponer que la bala hizo una pirueta, o bien que la posición de Alicia dentro del Chevrolet gris era, por decirlo menos, extraña. Un tercer hecho lo constituye el informe pericial del cadáver de Alicia, que indicó que tenía el himen intacto, descartando así los rumores acerca de la violación. El informe fue base de titulares y reportajes en los diarios, y también de escritos policiales. El dato de la virginidad fue esperado ansiosamente. Era primordial para la sociedad de la época constatar que Alicia fue pura hasta el final, que resistió los embates seductores del hombre experimentado para defender su honra. La madre, en algún instante, declaró que si Pellicer había matado a su hija era porque quería abusar de ella, y Alicia se había resistido incluso hasta morir. Con el resultado de la pericia, Alicia permanecía en el imaginario nacional casta y decente, y encarnaba así a la hija y nuera perfectas. Su familia seguía siendo honorable. Guy seguía portando el cartel de homicida sin escrúpulos, y el horror podía desplazarse de la violación o el estupro al crimen en sí. Años después, la situación no ha cambiado tanto si recordamos que en un matinal se leyó el informe ginecológico de Nabila Rifo, una víctima de femicidio frustrado. En ambos casos, los medios de comunicación, la policía y los otros poderes del Estado se permitieron hurgar en la intimidad física de una mujer para tranquilidad de la sociedad chilena. El cuarto hecho es que la gente erigió una nimita en recuerdo de Alicia Bon. Está a breve distancia de la entrada del Metro Pedreros, y aunque el paisaje ha variado innumerables veces como resultado de la modernidad, la nimita, siempre viva con velas, siempre viva con flores y agradecimientos, siempre viva remodelada, mantenida, cuidada, siempre viva permanece en la vereda nororiente de Avenida Departamental, en el sitio exacto donde el domingo 11 de junio de 1944 Alicia Bon Guzmán fuera herida de muerte. Gracias, Gabriela. Interesantísimo, extraordinario. Hace unos días cumplió... Sí, eso estaba pensando, hace unos pocos días. Sí. Y tú reuniste toda esta información. Lo que pasa es que a mí fue un caso que me afectó mucho, como yo contaba ahí. Mi tía fue compañera de ella en el colegio. Claro.
Entonces, cuando yo leí el caso y le preguntaba a ella cómo era esto y esto que no me contaban y que todo era como, claro, porque no querían hablar del abuso sexual, del posible abuso sexual, en fin. Pero en mi barrio ella todavía, con los más viejos, todavía es un tema y es bien impactante eso. Muy impactante. Y la vinculación con lo que es tan reciente y sigue sucediendo en nuestro país, en nuestra cultura. Muchas gracias, Gabriela. Ok. Bueno, siguiendo el orden del programa, la próxima lectura le corresponde a Toño Freire. Él, lo voy a presentar, es periodista, profesor, director de televisión, autor de una veintena de libros en diferentes géneros, ficción, pedagógicos, ensayos, compilaciones periodísticas, entre ellos 6 de carácter policial. Racatán, Hay ambiente en el Bim Bam Boom, Racatán y la Carlina, heroína nacional, Racatán en la Sirena, El enigma de la cinta con el último discurso de Allende, Racatán pesquisa crimen del burlesque, Miss Putaendo se fue para el cielo. Toño Freire cuenta con 5 reconocimientos Fondar, merecedor de variadas distinciones, agregado cultural en Perú, Premio Mundial de Educación, reconocimiento a la trayectoria del Círculo de Periodistas, mejor comentarista de televisión por el Colegio de Periodistas, Premio APES, Alberto Hurtado, Toto Chileno, Laurel de Oro. Creador de la carrera de Comunicación Audiovisual, rector del Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación, ex académico de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Ahora entonces invitamos a Toño Freire a que comparta también una lectura. Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento tan importante. Inicio las palabras informando que están destinadas a la presentación internacional de mi personaje Sabueso, un periodista muy popular a nivel criollo, devenido en ente de ficción, pero, por cierto, desconocido más allá de las fronteras literarias policiales. Usándolo a él, como se adelantara, he trabajado en media docena de libros. Se trata de un investigador sui generis, porque existió en la vida real y sus indagatorias en varios casos quedaron plasmadas en páginas de la revista Fea, especializada en crónica roja, de la cual fue el fundador, en novedades, en Ecrán, en Pingüino, en que explotaba su afición al espectáculo bohemio. Nombre: Osvaldo Muñoz Romero, seudónimo Osmur y Racatán. ¿Por qué lo recreé? Simplemente debido a que, además de su innato olfato detectivesco, estaba dotado de virtudes exclusivas dentro de lo que es el ser chileno, adusto, seriote. Él era histriónico, sin complejos, simpático, lúdico, humanitario, culto, alegre. Donde llegara, aunque fuera un sitio del suceso o tribunales, lanzaba su contagioso grito de guerra: ¡hay ambiente, hay ambiente! Jueces ceremoniosos o delincuentes crispados aflojaban sus riendas al oírlo y soltaban datos e informaciones. Por añadidura, su físico lo acompañaba: 1,5 metros, bigotito, humita voladora, zapatos con tacos arreglados para verse más grande, peluquín que se quitaba para saludar al entrar a un lugar. Sinceramente, creo que puede ser una suerte de Arsenio Lupin o Lupin, el célebre personaje del escritor francés Maurice Leblanc. Para reflejar sus características que acabo de describir, frente a la tarea encargada de leer solo un trozo de cualquiera de mis relatos policiales, es que he seleccionado el titulado El sádico de los ojos azules. En síntesis, se trata de un caso policial, me parezco un poco a Graciela en todo esto, ocurrido en mayo de 1947. Por la brutalidad del asesino Alberto Hipómenes Caldera García,
50 años, alias el Tucho, la forma macabra en que despedazó a la víctima Demetrio Asmar Avedrapo, 67 años, apodado el Turco, la presión local de la colonia árabe numerosa en San Felipe, las influencias políticas, él era radical, conmovió no únicamente al apacible pueblo, San Felipe, sino a toda la opinión pública. Basado en tan horrendo crimen, el texto ficcionado de aproximados 50.000 caracteres se centra en la investigación periodística y policial que entonces efectuara Osvaldo Muñoz Romero para la revista El Semanario Vea. Cumplida su rigurosa indagatoria en San Felipe y alrededores, revisado los fajos de documentos judiciales, disputando entrevistas a los ratis, entrevistando al criminal, a los parientes, habiéndose prohibido la entrada de reporteros gráficos a la cárcel, la gran misión de la prensa chilena era cómo fotografiar el minuto exacto en que Hipómenes Caldera, ya condenado a muerte, sería fusilado en la penitenciaría de Santiago. Y es ese epílogo dramático, esa etapa final, donde todo el ingenio, inteligencia, audacia de Racatán lo retratan de cuerpo entero, transformándolo en leyenda. Aclaro que en el relato de ficción participa un estudiante de periodismo que en 1957 recibe la tarea académica de entrevistar a Osvaldo Muñoz Romero. Reitero que por razones de tiempo leeré únicamente 2 partes del libro. En la primera, muy breve, el investigador describe el horrible crimen. En la segunda, el personaje narra la estrategia que utilizó para entrar a la PENI, fotografiar el fusilamiento y pasar a la historia policial chilena. Entonces me remito inmediatamente a la primera parte, donde él, cuando el muchacho le pregunta al estudiante si conoce a él o cómo fue el crimen, él dice, es que no solo lo mató, dice Racatán, dice Osvaldo Muñoz Romero, Demetrio Asmar, 1,80 m en estatura, los mismos kilos, al descubrir el engaño en que había caído, salió a buscarlo, el Tucho. Al sorprenderlo en la plaza de San Felipe, después de una gritada y violenta discusión, ambos se fueron a seguir la disputa en su negocio de telas, sombreros, calzados, ubicados muy cerca, en calle Prat, número 226. La noche de ese 10 de mayo, viéndose descubierto en su fechoría, Hipómenes, en una acción demencial, lo golpeó con un martillo en la cabeza hasta dejarlo sin vida. Acto seguido, aprovechando sus conocimientos del oficio de carnicero, en una faena de 7 horas, propia de un caníbal, sangrienta, bárbara, utilizando cuchillo, sierra y serrucho, procedió a desmembrar el cuerpo en 19 partes y a colocarlo en otras tantas cajas de cartón. Posteriormente, a uno de sus sirvientes, Aníbal Chaparro, ordenó lo fuera a enterrar a una morada que poseía en el cercano paraje rural llamado El Almendral, cerca de Putaendo. Bueno, esa es la primera parte y ahora voy a lo más medular, que es la forma en que él logró finalmente penetrar a la penitenciaría. Para eso se disfrazó de sacerdote. Aquí es donde está todo el espionismo, todo el empuje que él tenía para poder llegar a lograr, a conseguir sus objetivos. Él, cuando le pregunta al muchacho, también cuenta y narra de esta manera. La noche anterior al fusilamiento, mientras cavilaba en torno al ojo por ojo ancestral que la sociedad había escogido para hacer justicia, desde la portería subieron a dejarme el bulto que contenía la sotana y un birrete. En anteriores ajusticiamientos, la tradición indicaba irse de juerga.
de farra con los colegas, emborracharse dándose valor frente a lo que presenciaríamos y hacer tiempo hasta las 6 de la madrugada, hora en que la penitenciaría permitía la entrada de las personas seleccionadas a observar el fatídico acontecimiento. Cual si fuera la última actuación operática de Ramón Binay en el Teatro Municipal, al estremecedor aniquilamiento asistían autoridades de gobierno, elegantemente vestidas, jueces connotados y personajes de la sociedad. Esta vez, como ya dijera, la presencia periodística fue vetada. Por mi parte, ante la responsabilidad asumida, dice Racatán, preferí abstenerme de copas. Opté por ensayar muchas veces la inmediata actuación sacerdotal y la meditación entonces turbó mi mente. ¿Cómo la naturaleza humana puede procrear tales psicópatas? Basta con el perdón de Dios. ¿El dolor familiar se indemniza con dinero? ¿Servirá la rehabilitación en estos casos? Ahora recuerdo y confieso que cuando iba traspasando las distintas rejas y controles de gendarmes, tuve deseos de saludar a cada uno con un apretón de mano. En mi nerviosismo pensé que imitando a Spencer Tracy en su rol del padre Flanagan en los films La Pandilla, el acceso parecería más natural, más lógico. Desde el cielo me contuvieron y mi regreso lo fui superando, recuerda Osvaldo Mío Romero, con beatíficas inclinaciones de cabeza a diestra y siniestras. No debía llamar la atención porque en la mano izquierda llevaba una pequeña Biblia que contenía oculta una diminuta cámara Leica dotada de un telémetro y teleobjetivo retráctil, virtud tecnológica que permitía camuflarla con facilidad. El problema se me produciría al instante de emerger la lente y fotografiar sin ser sorprendido. Era mi vida. El cadalso estaba a 6 metros de distancia. Buscando el mejor ángulo, recurriendo a mis destrezas histriónicas, me ubiqué entre el centenar de invitados. Un ruido ensordecedor de cucharas y elementos metálicos golpeando y raspando los barrotes de hierro de las ventanas de la celda, al unísono con un griterío espantoso de los reos que suena a lamentos de degollados, precedió la tétrica entrada de Hipómenes al patio Siberia. Minutos previos, limpio de desasosiegos, cumplió su último deseo, que fue desayunar chocolate y media docena de pasteles. Únicamente se quebró y lloró cuando 2 de las hijas de su larga prole lo visitaron en su celda número 28. En el umbral de la muerte, serenamente recibió la noticia de la negativa del presidente radical Gabriel González Videla para concederle el indulto que era su última esperanza. Sin apavientos, cabizbajo, esposado, engrillado, dando pasos cortos, vestón oscuro, camisa blanca, sin corbata. Depositó sus 100 kilos sobre un banquillo adosado a un palo de 3 metros de alto rodeado de sacos de arena. Al teniente, cínicamente, le dijo: ahora que vengan las balas. Al vigilante, que le cubrió sus ojos con una venda, también le regaló una frase: no me apriete la nariz. Oiga, puede asfixiarme. Los nervios me comían. Un minuto antes quitaron su cámara al ministro Baquedano Lira, que intentaba fotografiar la ejecución también. Lentamente decidí entonces abrir la botonera de mi sotana
y poner en ese lugar mi Biblia cámara enfocando hacia el cadalso. El centenar de testigos de la platea y los gendarmes tenían sus 5 sentidos concentrados en el martirizado y nadie, por supuesto, ponía atención a la salida de la lente de mi cámara. Los jilgueros dejaron de cantar, plegando sus alas, pidiendo piedad. Una fresca brisa primaveral inundó el ambiente. El capellán católico que lo acompañaba se retiró y los gendarmes prometieron a vendarle la vista. Pidiendo con el minutero que marcaba las 6:30 de la mañana, el oficial bajó su espada. Estallaron las descargas de los fusileros. Yo presioné velozmente el botón del obturador de la cámara laica. Casi todos los disparos dieron en su objetivo, pulverizando su esternón. El cuerpo acribillado brincó varias veces, como queriendo escapar de sus amarras. Finalmente se encogió sobre sí mismo y quedó inmóvil. Un médico se acercó a certificar su muerte, privando al teniente la posibilidad de clausurar la función de gala con el terrorífico tiro de gracia. Un par de vigilantes tomaron el cuerpo, lo colocaron en una camilla y lo condujeron a la enfermería, donde otro doctor procedería a la autopsia. El estudiante interviene, sensacional todo lo que me ha narrado. Sin embargo, no me cuadra la conducta terminal del tucho, del asesino, tan tranquila, pasiva, dócil, con la imagen del asesino salvaje e iracundo que exhibió a lo largo de su existencia y que incluso ya tenía 2 muertos en su espalda. Y tiene toda la razón, contestó Racatán. Lo he meditado muchas veces y deduzco que con su mente esquizofrénica, en los minutos postreros quiso brindarnos una actuación inolvidable. Como siempre negara impúdicamente su crimen, jugó a engañar a la opinión pública y a ridiculizarnos a nosotros, policías, periodistas, como los malos de la película. Pero, muchacho, no caigas en su trampa. Escapa de sus tretas. Yo sí conocí la verdadera bestia que escondía hipómense sus extrañas. Escuche con atención. 12 días previos de que él enfrentara al pelotón, con la humildad que tienen los televidentes, los invidentes, golpeó estas puertas de esta oficina donde tú estás. Un señor ciego, de 30 años, que había perdido la vista a pocos meses de nacer. Dijo: vengo a verlo por si usted puede interceder por mí ante las autoridades para conseguir que el reo Alberto Caldera me reciba en la penitenciaría. Quiero hacerle el más extraño y dramático de los pedidos. Quiero que me regale sus ojos. Tengo fe en que algún día con ellos podré volver a apreciar la luz del día, ver los colores de las flores, conocer la forma de las cosas que nos rodean. Racatán miró a su interlocutor, al alumno. En efecto, como está dicho, lo mejor que había obsequiado la naturaleza al tucho eran sus brillantes ojos azules, propios de un príncipe renacentista, con una transparencia celestial que seducían a cualquier persona. Era lo único rescatable de una anatomía putrefacta y una mente estéril de bondad. Haciendo eco a la solicitud, hicimos las diligencias
pertinentes ante las más altas autoridades de la magistratura y de prisiones para que el ciego entrara a la peni. Una semana antes de la ejecución, logramos llegar a su celda. Rabioso, amatonado, ofensivo, el Tucho nos recibió. Cuando el invidente le explicó su ilusionado e insólito pedido, su boca se alargó como una trompa de furioso jabalí. El pelo contrajo tono parduzco, sus ojos se enrojecieron y brillaron cual cautines encendidos y saltaron chispas. Gritando, azotando y gruñendo, rechazó rotundamente la petición. No me interesa que usted siga siendo ciego y que abrigue la esperanza de recuperar la vista. Déjeme solo, no me moleste. Quiero morir de una vez. Retírense, váyanse, gritó, acompañando a un ciego más depresivo y lloroso que nunca. Dice Racatana, abandoné la celda. Esa tarde, el Tucho, mostrando cuál era el verdadero color de sus ojos, perdió la oportunidad de realizar quizás el único acto piadoso de su vida. Y hasta aquí llega mi narración. Muchacho, que te vaya bien con tu tarea. Gracias, pero no me eche todavía. Por favor, perdone. Al despedirme, no puedo dejar de plantearle la inquietud más escuchada en los pasillos de nuestra escuela universitaria y que nos persigue. El periodista nace o se hace la respuesta. Cada vez que doy una entrevista, los muchachos vienen con lo mismo. Yo con mi experiencia les contesto que ni lo uno ni lo otro, que el verbo irradiar es el que más nos calza. Por algo mi amigo y colega Alejandro Cabrera dice que somos hijos del sol, es decir, siendo informadores constantemente estamos irradiando, proyectando textos en beneficios de una sociedad mejor. Todo lo contrario del Tucho, un hijo de la oscuridad que terminó convertido en un horrible monstruo de ojos azules. Gracias, Toño, que estaba muy concentrada escuchándote. Además de la narración propiamente tal, tienes una voz excelente. Gracias. Ahora, siguiendo también el orden del programa, voy a presentar la siguiente lectura. Voy a, para ello, contarles de nuestro invitado, Martín Pérez Ibarra. Él nació en Viña del Mar, actualmente reside en Santiago, Chile. Es autor de 3 libros, Santiago, Trams y otros, Tapia y Señales del Dresden, novela histórica. En los últimos 2 textos, Tapia y Señales del Dresden, aparece el detective Tapia y su esposa Ramona, personajes que transitan por los bordes del género negro. Señales del Dresden fue considerado uno de los mejores textos literarios del año 2014 por los críticos de revistas de libros. Al contrario de Philip Marlowe, el glamoroso detective soltero de Raymond Chandler, Tapia es un sabueso casado y su mujer Ramona hace gran parte de su trabajo fingiendo no entender nada de nada, mientras cocina cazuelas y tiene pesadillas metafísicas con la pequeña Madeleine. Entonces, dejo con ustedes a Martín Pérez Ibarra. Gracias, Cecilia. Voy a leer entonces del libro Tapia, esta parte que se llama El caso Macán. Ramona soñó con una niña de 5 años. Era una pequeña que estaba en cautiverio, con la cara sucia y el pijama mojado. Tenía marcadas
las lágrimas que habían escurrido por su cara y que ahora eran surcos de barro. Aún dormida, Ramona se angustió al percibir que no podía ayudarla. Despertó llorando junto a su marido, que roncaba plácidamente en la habitación oscura. La noche siguiente, la pesadilla se repitió y desde entonces se volvió recurrente. Una mañana, mientras lavaba platos, encendió la radio. La vidente Susana Sánchez, más conocida como La Bruja, describía en el dial de Cooperativa sus visiones borrosas del lugar donde podría encontrarse a Madeleine McCann, la hija perdida de una pareja inglesa que vacacionaba en Praia da Luz, Portugal. Dijo que llevaba más de un mes pidiendo a las autoridades lusas comunicarse con ella. Había mandado emails y hasta llamaba por teléfono, pero nadie hacía caso a sus visiones. Ramona pensó por largo rato en las palabras de la bruja, y mientras remendaba unos calcetines de su esposo, repentinamente se puso de pie, soltó el hilo y las medias y lloró llevándose las manos a la cara. Enjugándose las lágrimas, buscó en la pila de diarios que su marido acumulaba en el baño y lo confirmó. La niña con la que ella soñaba era Madeleine McCann. El iris de sus ojos, el pelo, la chasquilla, todo lo evidenciaba. Abrió el mapamundi que guardaba en el librero y comprobó que Santiago estaba a 10.000 kilómetros de Portugal. Por la noche quiso hablar con su esposo sobre lo que sucedía. Está sugestionada por las noticias. Toma un agua de cedro, respondió el detective Tapia. Sin embargo, se hizo cotidiano que al despertar por la mañana su marido la encontrara con los ojos hinchados y el rostro demacrado. Entonces él sugirió que fuera al médico. Le recetaron ciertas pastillas para el estrés. Ella durmió más y con menos pesadillas, pero pasó poco tiempo antes de que sintiera a la niña pidiéndole ayuda durante el día. A veces, mientras compraba en la feria, lloraba espontáneamente. Una tarde, barriendo la entrada de su hogar, se sintió colmada de angustia. Soltó la escoba, cerró los ojos, levantó las manos al cielo y gritó con todas sus fuerzas. El aullido se escuchó a cuadras de distancia. Cuando se silenció y abrió los ojos, los vecinos la miraban pasmados. Tomó la escoba y entró a casa sin dar explicaciones. El viernes siguiente, Tapia llegó tarde y la encontró sentada a la mesa con las luces apagadas. Ramona, ¿cómo estás en la vida y en la oscuridad? ¿Qué te pasa? Ella no respondió. Tapia encendió una lámpara y se acercó. Ramona tenía la mirada perdida. Frente a ella había fajos de billetes. ¿Y esta plata? ¿Robaste un banco?, preguntó intrigado. Ella levantó el rostro. Tenía los ojos irritados por horas de llanto, adivinó Tapia. Estos son mis ahorros secretos, que mantenía escondidos para alguna emergencia o para el percance de que tú me botaras de un día para otro, dijo con voz triste. Tapia volvió a mirar el dinero. Contó los fajos. Había alrededor de 2 millones de pesos. ¿Me has estado robando?, reclamó el detective. Aquí hay plata para comprarse un plasma, para ir al mundial, para comprarnos un auto, añadió. Si me estimas un poco, quiero que la uses para viajar a Portugal, para buscar a Madeleine McCann, declaró Ramona con la vista perdida. ¿Estás loca? ¿Cómo quieres que haga tamaña lecera? Comprémonos un auto, vámonos de vacaciones, replicó el detective. El dinero alcanza solo para que vaya uno. Si no vas a Portugal, yo la tomo, me voy a una pensión y esto se acabó. Su rostro ahora la mostraba dominada por la ira. Una vena de su frente se marcó como nunca la había visto Tapia desde que la conociera. Entonces él supo que el asunto era serio. Decidió mantenerse en silencio por un rato y se paseó por la habitación. Finalmente se detuvo y dijo: ok, voy a ir, Ramona, y supongo que no puedo ir en bus. Sacó pasaporte, nunca había viajado al exterior, tampoco se había subido a un avión. 15 días después estaba volando hacia Madrid, un día más tarde a Lisboa, y muy luego recorría por tierra la distancia hacia el Algarve, la región más meridional del Portugal, donde está Praia da Luz. Intentó acercarse al apartamento 5A de la ruta Francisco Gentil, que arrendaron los padres de la niña desaparecida, pero no tuvo éxito. Había un fuerte resguardo policial, y él no representaba a nadie. Alquiló una habitación barata en la cercanía. Ramona, en constante comunicación con él y con la bruja, le dijo que veía a la niña en una especie de coto. Era un lugar cercano al departamento donde estuvo con su familia. Le explicó que tal vez ya estaba muerta. La niña no se lo decía, pero le pedía que la llevaran con sus padres. Tapia buscó información cerca de cementerios próximos al resort. Sin embargo, no había ninguno.
alquiló un coche y se paseó por jornadas completas, conociendo y buscando, sin plan ni destino claro. No habló con nadie, no entendía la lengua, comió sándwiches todos los días. Logró acercarse al departamento con la ayuda de un periodista español que reporteaba el área, cargó el cable de la cámara. Entonces se dio cuenta de que nadie sabía nada, que el caso era un completo misterio. Él no estaba ni más atrás ni más adelante que la policía lusa y británica, que mantenían una rivalidad absurda en la investigación. La niña de 4 años había desaparecido la noche del 3 de mayo sin dejar rastro alguno, mientras los padres cenaban cerca del departamento con amigos. Hablaba a la 1 de la tarde con Ramón, las 8 de la mañana de Puente Alto. Ella continuó dándole pistas de lo que pedía, entregada por completo a sufrir pesadillas que apuntaba con todos sus detalles cuando despertaba. Le habló de árboles cerca del lugar, de un lago, de calles angostas, de marcas en el cemento, de manchas de paredes. Tapia tomaba nota y continuó forzándose por encontrar los espacios que Ramona veía en horrendos sueños. Encontró una represa de nombre Barradén de Arade, que tenía características similares a un lago del que hablaba Ramona, pero su contorno era gigante. Se pasó 3 días completos por las riberas y halló elementos que parecían pistas. Primero, una curva de la que Ramona le había hablado, luego unas rayas en ciertas casas del lugar y después el perfil de una colina. Un problema de recursos hizo patente, aún comiendo solo sándwiches, gastando lo menos posible en llamadas e incluso caminando para no pagar locomoción, le quedaba dinero para pocos días. Decidió entonces dormir a la intemperie. El clima no estaba mal. Sin embargo, el tercer día de pernoctar en el banco de una plaza, la policía portuguesa lo detuvo. En principio, lo interrogaron con un traductor. Desestimaron su declaración y el detective pronto se dio cuenta de que se había convertido en un sospechoso, como los policías no veían castellano. Sin embargo, ya no se trató de una simple detención. Lo encarcelaron. Luego, cuando caían las lágrimas o estaba aturdido por los golpes, entraba el inspector bueno, Jorge Lousada, un tipo joven que parecía más ejecutivo de banco que inspector. Él le decía que si confesaba podría tener una rebaja de la sanción penal y hasta pena remitida en su propio país. Así pasaba el día completo, hasta las 12 de la noche. Le daban de comer solo una vez durante la jornada. En un plato sucio le pasaban una mazamorra medio cocida y le suministraban poca agua. Debía alimentarse con las manos. Había días en que lo amarraban a la silla y lo mantenían así por horas. En varias oportunidades, Antonio Amaral la volcó de una patada y lo dejó en el suelo hasta las noches. Su celda medía 3 por 2, era una tabla en el piso y se rieron cuando solicitó frazadas. También cuando pidió acceso al baño. Hacía su de madrugada. Una tarde, después de 2 semanas de torturas, Amaral entró a la sala traje más arrugado que nunca. Y luego le dijo que sabía que él había violado y matado a la niña y que ahora tenía pruebas. Le expuso que confesarle lo negó. A una señal del comisario, uno de los agentes avanzó y le asestó senda cachetada al detenido. Amaral le pidió una vez más que dijera la verdad. Tapia negó de nuevo. Una señal más del comisario y el segundo agente se acercó y le encajó otro golpe en el rostro. Tapia, con lágrimas cayendo por sus mejillas, el rostro amoratado, continuó negando. Entonces Amaral le propinó una potente cachetada con su gruesa mano abierta que giró violentamente la cabeza del detenido y lo dejó aturdido. Esperaron unos minutos que se recuperara. El comisario pidió una vez más la confesión. Tapia negó esta vez con la cabeza. Amaral, con el rostro encendido, se fue encima de él y cargó sus 120 kilos con el puño cerrado sobre el estómago del detective. Tapia perdió el aire, ahogándose. Su rostro se deformó y tomó un color aún más azulado del que ya tenía. Los agentes se asustaron y Amaral los llamó a la calma. Les dijo que el chileno iba a aguantar. Cuando Tapia ya caía en un sopor, ese que viene antes de quedar inconsciente, un hilo de aire consiguió ingresar a sus pulmones. Poco a poco su estómago volvió a abrirse y sus pulmones a inspirar. Amaral lo notó y sonrió. Entonces pidió la confesión otra vez. Le dijo que esta era su última oportunidad. Tapia levantó la cabeza y lo miró. Le pidió con la voz entrecortada que esperara un momento, que lo dejara recuperarse para poder hablar. Pasaron unos minutos durante los que el comisario solicitó a uno de los agentes que verificara que la grabadora estuviera encendida. Tapia pudo llenar sus pulmones de aire, inhaló y exhaló con fuerza varias veces, tomando control de su respiración. Entonces cerró los ojos y se mantuvo así un rato más, respirando en forma forzada. De pronto abrió los ojos y gritó con todas sus fuerzas. El aullido fue tan fuerte que cruzó la puerta con aislación de la sala y atrajo la presencia de más policías. No era un bramido de
socorro, no pedía ayuda, era un chillido de desesperanza, un saludo a la muerte. Amaral pidió que lo amarrazaran, pero los agentes estaban tan impresionados con la intensidad y prolongación del grito, solo imaginable con los pulmones de una ballena, que no lo escucharon o no lo obedecieron. Era un grito imposible, llevado hasta el paroxismo. El silencio que se produjo después del alarido de Tapia fue tal que se pudo escuchar el sonido de los dedos de Amaral rascándose los testículos sin saber qué más hacer para que el detenido confesara. Un vacío agudo se hizo presente, como si el grito que había llenado la habitación de la brigada se hubiera marchado y lejos, y Tapia entró en un sopor en que vio su vida entera como algo que ya había sucedido. A esa misma hora, en Puente Alto, Santiago de Chile, Ramona despertaba de un pesado sueño y, preocupada por noticias de su marido, no recordaba pesadilla alguna que anotar. Desde ese momento, Tapia no volvió a comer y pidió le dieran la oportunidad de escribir una carta de despedida a Ramona. Entonces, Jorge Lousada intercedió para convencer a Antonio Amaral de que el detenido era inocente. Poco después, el comisario pudo confirmar la fecha de ingreso al país del sospechoso, que pensaban estaba adulterada. Sin recibir explicación alguna, Tapia fue llevado al aeropuerto internacional de Lisboa y portado en un avión con destino a Chile. 14 horas de vuelo más tarde, el detective aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Entró en su casa sin previo aviso, estaba sucio y con la barba larga. Parecía un ermitaño, un mendigo. Ramona no lo reconoció, vino hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Gracias, le dijo con voz quebrada, acunándolo. Hicimos todo lo que pudimos, la niña comprende. Este cuento termina con un pequeño epílogo que dice lo siguiente. Miércoles 3 de octubre del 2007, el Clarín de España, caso Madeleine McCann, desplazan al jefe de policía del distrito de Algarve. A 5 meses de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal, el caso se complicó con la destitución del jefe de la investigación, el portugués Antonio Amaral Jr., quien fue cesado de su cargo por cruzar los límites policiales con declaraciones que acusaron a la policía británica de favorecer a los padres de Madeleine en las investigaciones. Amaral es también blanco de críticas por un trabajo en la investigación de la desaparición de otra niña, la portuguesa Joana Cipriano, de 8 años de edad, en el 2004. Algunos medios pusieron en entredicho la condena de la madre de la menor, Leonor Cipriano, por el asesinato de su hija. Nunca se encontró el cuerpo y además ella acusó a Amaral de torturarla para que se declarara culpable. Aún así, para muchos, el ex policía era el único capaz de resolver el caso McCann, un misterio que incluso se especula podría estar relacionado con tráfico de niños o venta de órganos. Y lo avala un impresionante expediente de casos resueltos. ¿Héroe o villano? Tal vez el tiempo entrega la respuesta. Por otro lado, 2 personajes abrieron esperanza para algunos. El peluquero de Glasgow, Gordon Smith, uno de los videntes más famosos de Gran Bretaña, que dijo que trabajaría en el caso. Y la vidente chilena Isabel Cristina Ávila, que desde su casa del norte de Santiago declaró que Madeleine no ha salido de Portugal tras su desaparición. Gracias, Martín. Interesantísimo. Lamento la desconexión. No, fue muy poquito, así que no te preocupes, no perdimos el hilo. Tú tienes un saludo, Martín, de Socorro Carrasco, desde Tuxtla, Chiapas, Mira. México. Te manda un abrazo. Muchas gracias. Amistades que tienes en México. Un poético abrazo, dice. Muchas gracias, Martín, por la lectura. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Ahora vamos a invitar a Sonia González. Sonia es escritora y cuentista, nació en Santiago, estudió en el Liceo Darío Salas e ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde se tituló de abogada. Su carrera literaria se inicia en 1986 con el libro de cuentos Tejer Historias, publicado en la editorial Ergo Sum. También publicó novelas. Ha publicado novelas Matar al marido es la consigna por Planeta en 1994 y La línea del día por LOM el año 2018. Ella ha sido, galardonada con numerosos premios y hoy la tenemos acá para compartir una lectura. Muchas gracias Sonia por estar acá.
Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Espero que haya salido todo bien y voy a proceder, que se llama Matar carece de sentido. Vamos. Le pidió que no la matara. Con un hilo de voz le rogó. Más parecía una declaración hecha para pura constancia, sin esperanza ninguna en el resultado. No me mates. Él escuchó perfectamente el ruego, comprendió cada una de las palabras y respondió con una suerte de sonrisa, una comisura de los labios bien cerrados hacia arriba. Lo había tuteado desde el principio. Aún así, cuando el tuteo deslizó la súplica, él lo sintió igual al de su madre, diciéndole no vayas, duérmete, y tantas otras prevenciones en las que él reconocía las desconfianzas de su madre y ahora las de la mujer. Y no había habido violencia al abordarla, pero sí, tenía conciencia de la frialdad de sus ojos cuando su ruego respondía como a ella, sí mamá, no me mates, sin convicción. Así rogaba su madre. Su voz se deslizaba en el momento en que él perseguía al gato con la cuerda para echarle alrededor del cogote y apretar. El gato había aprendido a leerle las intenciones y nada más verlo aparecer se escabullía por las escaleras con un trote pesado de felino maduro hasta alcanzar el segundo piso de la casa, la habitación de la madre, y desde ahí, del marco de la ventana siempre abierto, saltaba hacia afuera, al árbol junto a la casa desde donde lo miraba. Deja ese gato, niño. Ni siquiera deja a Canelo, simplemente deja ese gato. Éntrate, decía, o no vayas, Marcelo, no vayas con esos muchachos, no son buenas personas. Por favor, Marcelo. Le ofreció el automóvil, llévatelo, es tuyo, pero no me mates. Y él entendió que se refería al automóvil conducido por ella hasta entonces, según las instrucciones de él. Por aquí, mientras en la costanera. No, no se mete en la costanera, dé la vuelta. Entre en esa calle y maneje derecho, yo le diré cuando pare. Llévatelo, pero déjame ir. Es lo que estoy haciendo, le respondió, prolongando la frialdad exhibida a continuación de las primeras sonrisas, cuando dijo, apuntándola con una pistola, ahora va a conducir por donde yo le diga. Por supuesto que me lo llevo, pero usted viene conmigo. Era muy joven, probablemente no había cumplido aún los 25 y ya le doblaba la edad. Como su madre tal vez, pero a diferencia de su madre, esta era una mujer bien mantenida, una vieja que conducía un petrolero del año anterior y llevaba unas pulseras pesadas en la muñeca y un reloj muy fino en la otra, una tipa cuyo perfume le dio un latigazo feroz de riqueza, cuando luego de saludarlo con un beso en la mejilla le preguntó si quería probarlo. Una vieja de esas. Tenía el cabello largo, bien teñido y un cutis fino tras una capa casi imperceptible de base de maquillaje. ¿Y cómo vestía la vieja? Él iba de sport, pero bien arreglado. Adquirió esa ropa días atrás y las guardó en el closet para ponérsela en alguna ocasión. Ni siquiera había planificado lo que estaba sucediendo. Compró la ropa, la guardó y ya. Tampoco llevaba más perfume que los restos del jabón sobre la piel y el desodorante aplicado en las axilas después de la ducha. Sabía la distancia entre una colonia barata y nada, y tanto mejor la frescura de un cuerpo recién salido de la ducha. ¿Dónde dejaste su auto?, preguntó ella antes de sacar el petrolero del estacionamiento. Afuera, dijo él, a unas cuadras de acá. Una vieja de esas para quienes todo el mundo tiene un automóvil en el que andan por ahí echando gasolina y estacionándose. Pudiste traerlo, yo te conseguí un espacio aquí. No importa, tomará poco tiempo. Sí, precisó ella. Cuento con 40 minutos, luego debo reunirme con mi marido. Era verdad. Había quedado en reunirse con Santiago cuando terminara de mostrar el vehículo. Pero ella lo dijo con el propósito de hacer notar al comprador, si éste tenía alguna intención oculta, que no se encontraba sola, alguien esperaba por ella. Él, Marcelo, dijo ajá, y se metieron en la fila de automóviles que subía por la avenida. ¿Qué te parece? No respondió. Tampoco sonrió ni fue amable. Se limitó a observar las manos enjolladas de la mujer, moviendo la palanca de cambios con la habilidad de quien había conducido aquel vehículo durante los 20.000 kilómetros recorridos que decía el aviso. Sonó el teléfono. El aparato vibró primero en el hueco junto a la palanca de cambios y él comprobó que llamaba a Santiago, y luego ella, mirando de reojo la pantalla, se volvió hacia él para explicarle que era su marido, con quien debía juntarse después de mostrar el vehículo. Su marido la esperaría en un café a algunas cuadras del edificio del que iban saliendo ahora, pero hablaría más tarde con él. Manejó con prudencia. Le enseñaba su perfil mientras conducía y él advirtió que tenía uno de vieja altanera, como el de la profesora de matemáticas que tuvo antes de dejar el colegio y la secretaria del arquitecto, dueño de la oficina donde estuvo haciendo algunos mandados cuando terminó el colegio durante el tiempo que le tomó darse cuenta de que él no era para los mandados. De esas viejas. Tenía experiencia en ellas y esta carecía por completo de instrucción en el arte de tratar con bribones como él. Prueba de ello que tonta, el gesto de besarle la mejilla al encontrarlo en el ascensor como que lo conociera, y la confianza al abrir para él la puerta del acompañante, un gesto claro del que debió arrepentirse cuando advirtió que el muchacho aquel
No iba a comprar el vehículo ofrecido en las páginas de tuauto.com, sino probablemente lo que pretendía era robárselo. Y si no parecía un muchacho malo de buenas a primeras y considerando además que iba solo, a menos que le estuviera conduciendo al lugar donde esperaban sus cómplices, lo mejor era ofrecérselo. El auto estaba asegurado y no iba a arriesgarse ella por algunas latas. Por supuesto que me lo voy a llevar y a usted también. Algo así dijo. Le dio a continuación las primeras instrucciones y el vehículo comenzó a alejarse del lugar donde la mujer debía reunirse con su marido, que volvía a hacer sonar el teléfono, un tipo insistente, no habituado a hacerse esperar, y que llevaba tantos años casado con aquella mujer que tampoco a ella se lo iba a permitir. Debieron andar más de una hora por ahí, entrando y saliendo de distintas calles, por barrios que la mujer no había visto nunca, y por otros que sí, dando vueltas, simplemente, como si el hombre necesitara probarlo bien para decidirse a robarlo, para ver si le gustaba lo suficiente como para quedárselo. Apagó el teléfono porque él se lo ordenó. Luego le entregó el aparato y Marcelo lo guardó en el bolsillo de una chaqueta de cuero barato en el que ella reparó al principio, una comprobación que ahora lamentaba, como si hubiera sido un aviso respecto de la persona bajo aquella chaqueta y la posibilidad de comprar el vehículo ofrecido por ella en la página de internet. Después fueron a un hotel. El muchacho pidió pizza. La llevaron de afuera en una caja junto a unas latas de bebida. Ella no quiso comer y él se devoró la porción suya y la de ella. Se tomó las 2 latas de bebida y eructó despacio, como tragándose el gas. Estaba sentada sobre la cama. Se había quitado los zapatos de tacón. Advirtió un punto corrido a la altura de la rodilla, una rotura de la media en la que los ojos de aquel muchacho repararon junto a los de ella. Aunque no, si bien su primer pensamiento cuando entraron en la habitación del hotel directamente desde el estacionamiento fue que se aprovecharía de ella y la obligaría a tener sexo con él, muy pronto aligeró su temor de esa sospecha. La obligó a sentarse sobre la cama, se quitó la chaqueta de cuero barato y cogiendo el mando del televisor buscó un canal que pasaba peleas de boxeo, pero antes desfiló por escenas de acrobacia erótica, grandes pechos de mujeres con labios pintados y hombres que exhibían penes como las armas de un ejército avanzando contra el territorio enemigo. En algún momento volvió la vista sobre su hombro y comprobó que ella observaba el punto corrido de la media. Tal vez fue un error, pero como el vehículo ya era en cierto modo suyo y no parecía querer aprovecharse de ella, se apuró entonces en hacer una nueva oferta que el hombre escuchó sin dejar de mirar la pelea en la pantalla. Tengo dinero, si me dejas irte te daré dinero. ¿Tiene dinero aquí en la cartera? No, en la cartera no, en la cartera tengo las tarjetas de crédito. Podemos ir, vamos por los cajeros, sacamos el dinero y luego me dejas ir. Fue solo. La dejó amarrada y amordazada en el baño mientras salió. Usó las sábanas y las toallas de la habitación. Apretó los nudos con energía, pero cuidando de no hacerle daño, preocupado de su dolor. Demoraré 1 hora en regresar. Y cumplió. A su regreso se dejó caer en la cama, cerró los ojos, o pareció cerrarlo, y se cubrió la cara con el antebrazo. Permaneció así durante un rato y luego se puso de pie, la desató y le habló con la severidad de quien ha sido engañado. Están bloqueadas, dijo, sus tarjetas, todas sus tarjetas. Como ella no se daba por vencida, sino más sugirió llamar a Santiago. Extendió hacia él su brazo delgado sobre el que bailoteaban las pulseras moviendo los dedos para apurar los hechos. Dámelo, el teléfono, llamamos a Santiago y él te dará dinero. Ni negó ni aceptó lo que la mujer le pedía. Miró su reloj, apagó la tele y cogiendo la chaqueta le dijo que se iban. Ya era la noche cuando dejaron el hotel. Las alarmas debían haberse disparado. Lo deben estar buscando, dijo ella, el vehículo. Después de aquella advertencia, un recurso de ella para que la dejara ir, Marcelo detuvo el vehículo cerca de un parque, junto a la circunvalación. Se apoyó en el manubrio y pareció dudar. La mujer sintió piedad de él. Tal vez si le hablaba, como haría con algunos de sus hijos, si lo buscaba más allá de la amenaza de lo que iba a ocurrirle cuando lo encontraran, pues lo iban a encontrar y todo entonces se complicaría mucho para él. Ah, si le hablaba. Escucha, dijo, cállese. Debía tener una madre, una mujer, una novia, y ella podía ser que la viera como a su madre. Escuche, insistió, que se calle. Esta vez se volvió hacia ella. El interior del automóvil estaba oscuro, pero ella vio el odio que encendía sus ojos. ¿Cómo eran sus ojos? Eran oscuros, pensó, y comprobó la imagen intacta de él en su cabeza, como para describirlo después, cuando lograra liberarse y debiera enfrentar a la policía, explicarles cómo llegó a juntarse con él, el aviso en el sitio de ventas de internet, el mensaje en su teléfono, el apuro por reunirse para ver el automóvil porque tenía prisa, según dijo, la aparición de él a la entrada del ascensor en el edificio donde ella trabajaba, el descanso en el interior de la cabina y los pasos del muchacho junto a los suyos camino al vehículo. Diría aproximadamente de 25 años, estatura regular, robusto, pero no grueso, un físico trabajado, al cabello le habría venido en un corte, tenía de esos rulos que se hacen a los lados en las cabelleras crespas, pelo oscuro, ojos negros, cejas muy pobladas, conducía ahora con mucho cuidado, con la prudencia que ella habría esperado de quien prueba un vehículo ajeno para decidirse a comprarlo, como debieron ser las cosas desde un principio, 1 vuelta, 2 vueltas, una a cargo de él para que probara la dirección y la amortiguación, cosas en las que Santiago se fijaba siempre a la hora de comprar un vehículo.
Llevaba zapatillas claras y pantalón de vestir, y una chaqueta de cuero sintético, del barato. Debe reconocer que reparó en eso desde un principio y le provocó un poco de desconfianza. Ella no tenía problemas con la ropa barata, lo dejaría muy claro, pero el automóvil que ofrecía era caro, tenía poco kilometraje, estaba bien cuidado, en síntesis. Se necesitaba una buena cantidad de dinero para comprarlo y él no parecía precisamente una persona solvente. Así debía ser, pues lo otro debió ser una pesadilla, uno de esos malos pero nítidos sueños en los que antes de despertar el desenlace se aproxima bajo un paso de ferrocarril. ¿Qué hacían ellos cerca de la línea de un tren que ya no corría? Bájese. ¿Qué hacía ella bajando del automóvil en ese lugar? Escúchame, dijo, obedeciendo con las manos en alto, aunque él no le había pedido levantarlas. Cállese. Y ella obedecía. Le dijeron que bajara el automóvil y bajó, que se callara y lo hizo. ¿Por qué obedecía ahora al desconocido cuando lo obligaba a entrar en la parte de atrás del vehículo? No lo hagas. Su voz tenía la determinación de saberlo todo perdido, pero podía hablar, aún le salía la voz. ¿Para qué?, preguntó. El muchacho no se encogió de hombros, no respondió. A pesar de la oscuridad, ella pudo ver sus ojos desde la maleta donde lo obligó a billarse. Eran los ojos oscuros, así los iba a describir. No, más oscuros, diría el dibujante, muy duros. Unos ojos difíciles de derribar. De hecho, ella había fracasado en el intento de batir aquella dureza. La seguía mirando en el momento en que estalló el extraño resplandor, una luminosidad o un ruido, o el sonido seguido del fogonazo. El fogonazo continuado por un dolor muy breve en la frente, sobre los ojos, antes de la oscuridad. Gracias a ti por esta lectura. Estoy viendo si tenemos preguntas. Por favor, pide Sonia que las personas que están escuchándonos por Face Live, que repitas el nombre del cuento. Matar carece de que sentido. Acabas de leer. Matar carece de sentido. Acá hay una pregunta también en relación, mientras Gabriela busca, en relación al cuento que leíste, Sonia, pregunta Max Valdés si el cuento es inédito. Sí, cuento de esos que uno tiene como en bandeja, ¿sí? En los que está de repente. Muchos agradecimientos también, hay comentarios, agradecimientos por las 4 lecturas espectaculares. A ver, aquí encontré uno cortito que podría ajustarse. Dictamen forense. Américo González Torres. El capitán Osorio y los soldados venían con el patrón. Él indicaba con el dedo mientras decía, ese, este, el de más allá. Agarraron hasta el Feñita, un cabro chico. Los subieron al camión y se los llevaron. No pudimos hacer nada. Tuvimos miedo. Los certificados de difusión decían, muerte por causa no precisada. Les dijeron a las mujeres que así sería más fácil cobrar las pensiones de viudez. Después dijeron que había sido un enfrentamiento, que los extremistas les habían disparado, y aunque se salvaron todos ellos, de los nuestros ninguno. Igual que en tantas partes. Pero acá hay testigos, nosotros. Vimos a los muertos, los encontramos al día siguiente cerca de la hostería. Con los corvos les cortaron las manos, los testículos, el cuello. No nos atrevimos a enterrarlos y estuvieron ahí hasta que los jotes volaron en círculo y los mismos soldados se los llevaron a la morgue. El fiscal dice que tenemos que identificar a los asesinos. Los indicaremos con el dedo. Ese, este, el de más allá. Cómo se da vuelta la tortilla, ¿no? Gracias, Gabriela. Se da vuelta la tortilla. Oye, Así mira, es. llegó una pregunta que es, pregunta Manuel Sánchez, ¿qué opinan del homicidio como obra de arte? ¿Algún título que se les venga a la mente? Y también hay otras personas que preguntan por recomendaciones de autores y obras que ustedes puedan recomendar. Bueno, el asesinato como una de las bellas artes es un trabajo bien interesante que escribió De Quincey, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo. Bueno, a mí me seducen los artistas, ¿eh? Yo considero que es bien interesante plantearlo desde ahí. Me gusta mucho esa idea, ¿ya? De hecho, en uno de mis libros me metí solo en eso, en buscar estos asesinos inteligentes, hábiles, digamos que no tienen una motivación estrictamente emocional,
sino otro tipo de motivaciones. Ahora, con respecto a recomendar autores, voy a recomendar autoras, ¿ya? Bueno, yo partiría, creo, bueno, con las clásicas, ¿no? O sea, Agatha Christie, no sé, son escritoras clásicas. Y creo que el libro de Sonia, Matar al marido es la consigna, es uno de los muy buenos libros de escritoras en el género. Por supuesto, María Carolina Gil, con Cárcel de Mujeres, Julia Guzmán, Juego de Villanos, Maibo Suárez, es muy buena escritora, Verónica Silva. Bueno, también hay unas norteamericanas, unas estadounidenses, algunas antiguas, Vera Caspary y Margaret Miller son antiguas, y hay unas mucho más modernas de Hard Boiled, por ejemplo, Krista Foss y Megan Abbott, son buenísimas. Sara Paretsky, también, fantástica. Araceli Otamendi, en Argentina, tiene un libro, una novela muy buena que se llama Pájaros debajo de la piel y cerveza, muy buena. Yo creo que tenemos harto material acá en Chile también, hartas escritoras del género, y vale la pena empezar a leerlas así en forma sistemática, ¿no? Como decía hace poco en una de las actividades que tuvimos paralelas al encuentro, como decía Lisa Cepeda, la escritura de las mujeres es híbrida y vamos botando las fronteras, ¿no? del género como un clásico. Eso es muy, muy entretenido. Gracias, Gabriela. Invito a Sonia o Martín o Antonio, si pueden también contar algún título, alguna recomendación de lectura o responder responder a la pregunta que hacía el homicidio como obra de arte. Mira, el homicidio como obra de arte es una cosa que me parece bien como artificial. Yo, una cosa que he comprobado, y yo sigo la crónica roja, por decir, es como que me llama la atención mucho lo tontos que son en general los asesinos, ¿eh? Uno llega a pensar, si yo matara a alguien, trataría de ponerle un poco más de cabeza. En general, el asesinato como una cuestión así, como pieza de relojería, es bien raro, ¿eh? Y a propósito de eso, a mí me surge como una recomendación para así acoplarlo un poco a lo que ha dicho la Gabriela de mujeres. Yo creo que para mí una mujer que me resultó absolutamente reveladora fue la Patricia Highsmith. La Patricia Highsmith y su personaje, por ejemplo, Tom Ripley, que es una lectura apasionante, la saga Tom Ripley, como 4 o 5 novelas, que trabaja precisamente con la idea del crimen perfecto, ¿no? De la cosa que se lleva a cabalidad como sin dejar cabos sueltos, a pesar de que uno como lector siempre está pensando que lo van a pillar en algún momento, y uno se pone del lado, por supuesto, de Tom Ripley, uno se pone del lado del asesino. Pero todo eso también tiene su cosa media artificial. O sea, yo creo que en la literatura los crímenes son una cosa un poquito distinta de lo que son en la realidad. Y creo que en la realidad, así como que vuelvo sobre la misma idea, me parece que los asesinos son personas más bien poco cuidadosas con hacer de esto una especie de arte, un oficio mayor, digamos. Eso. Gracias, Sonia. Antonio, Martín. Yo quisiera simplemente mencionar que en realidad, claro, desde el punto de vista literario, es interesante que los autores no estamos tan interesados en asquear al lector con la morbosidad, con la maldad de un delincuente. Muchas veces nos interesa justamente jugar con la otra cara de la moneda, ¿no? Que es justamente mostrar la contaminada, que es el ingenio que está, digamos, conviviendo con la maldad, la inteligencia que está conviviendo con la maldad, el arte justamente de hacer un asesinato sin ser descubierto, que en el fondo son los que le dan de alguna manera alimento a la literatura.
e interés al lector, ¿no? Por seguir leyendo. El tema es que para un autor de género negro creo que simplemente asquear con hechos deleznables, digamos, no pasa por lo que completa un texto literario, ¿no? Se necesita más para esta cocina, y justamente ese más tiene que ver con la contabilidad, que es de alguna manera admirar, entre comillas, ¿cierto?, la inteligencia y también digamos, cómo el mal es capaz de alguna manera de percolar, ¿cierto?, y ser parte de la sociedad también, ¿no? Eso es lo que le da alimento a la literatura de género negro. Así que hay algo de arte, definitivamente, sí, en todo asesinato. Gracias Martín. Antonio, ¿quieres tú también? Sí, probablemente. En este tema, precisamente, lo que me apasiona es los métodos, las posibilidades tecnológicas del presente que se nos han brindado para poder ir al descubrimiento, al desentrañamiento de un crimen, de un homicidio. Y si eso lo apoyamos o lo asociamos con la política, yo creo que ahí hay todo un paisaje que lo obliga a uno, me refiero al caso personal como una persona ya de muchos años, a tener que actualizarse en forma constante. Por un lado está la cosa que me nace, lógico, ya que soy periodista y todavía sigo ejerciendo la profesión, el contacto con los nuevos pecados, ¿cierto? Que son los pecados de la nueva sociedad cambiante siempre. No será ya lo mismo que ocurría en la época de Dostoyevsky, en fin, el crimen y castigo, en fin, pero si lo traemos al presente, sí que encontramos con esa misma explosión sórdida, con esa misma postergación social, con esa misma amargura y esa desigualdad, lo traemos al presente y eso está. El paisaje es nuevo, los personajes son nuevos, las vestimentas son nuevas, el maquillaje es nuevo, todo es nuevo, pero el ser humano en sí no ha cambiado con respecto a la falta, pero sí que ahora tiene que vincularse a la nueva expresión digital, y ahí es donde para uno, por eso me cito, ¿no? Para uno que tiene edad, cuesta, yo entiendo que es otro lenguaje, soy hombre que visita mucho las exposiciones por razones de trabajo en esto en la Universidad de Chile, voy a muchas exposiciones, he visto cómo, ¿cierto?, la pintura, la fotografía, con la digitalización se transformó en un arte nuevo, en síntesis, es un arte nuevo, donde los jóvenes son precisamente los que nos dan las cachetadas más fuertes. Me quedo con la boca abierta, porque se creó algo distinto. Bueno, lo traslado a la cosa del escenario, del sitio del suceso, del homicidio, bueno, y me da la misma sensación, como que no alcancé. Entonces hay una suerte de frustración, ¿cierto? A poder expresarme de la misma manera como lo hace el Juan pintando, yo hacer lo mismo como un hombre de edad frente a lo que me gusta, que es el género literario policial. Eso es mi inquietud, ¿eh? Gracias, Toño. Interesantísimo. Bueno, hay otro comentario acá que hace él dice, el asesino emparentado con el artista lo presenta Carlos Droguet en su novela Todas esas muertes sobre Émile Dubois. Ese es un aporte que hace también uno de nuestros seguidores en Facebook. Bueno, yo quiero agradecerles las lecturas, como dijo Gabriela, muy interesantes y distintas también, muy ricas todas.
agradecerle a nuestras escritoras y escritores que participaron en esta mesa de lectura